producción. Y la palabra producción ya no entra en una expresión artística, ya es un proceso diferente a las expresiones artísticas. Entonces, ya descartando, encontramos que la respuesta correcta es la D. Continuamos con las estrategias para contestar satisfactoriamente el examen de ingreso al sistema. Quiero recordar, antes de analizar este reactivo, que necesitamos identificar qué tipo de pregunta es a la que nos estamos aludiendo y qué categoría estamos resolviendo. Recuerden que aquí ya estamos en competencias docentes. Las dos anteriores fueron conocimiento de la educación básica y habilidades intelectuales. Muy bien, esta es de competencias docentes. La base del reactivo dice así: acostumbrar a los alumnos a leer y analizar los enunciados planteados, observar cómo interpretan la información oral o escrita que reciben, utilizar secuencias de situaciones problemáticas desafiantes e invitarlos a reflexionar y encontrar diferentes formas de solución son características del enfoque. Muy bien, vamos a ver a qué enfoque de la asignatura se refiere. Bueno, aquí nosotros podemos ver que formación cívica y ética, formación cívica y ética, aquí está, formación cívica y ética. Vamos a ver si en formación cívica y ética se acostumbra a través del trabajo cotidiano a leer enunciados planteados y observar cómo interpretar la información, ¿sí? Dice ahí, utilizar secuencias de situaciones problemáticas desafiantes e invitarlos a reflexionar y encontrar diferentes formas de solución, ¿sí? Vamos a ver, podría ser un enfoque de formación cívica y ética en donde la mayoría del trabajo tiene que ver con los valores cívicos, los valores éticos, la convivencia social. Podría ser el enfoque del español, en donde, como lo sabemos, es comunicativo, funcional, social, a través de las diferentes prácticas sociales, etc. Podría ser a través del enfoque de la historia, de conocer su pasado, su microhistoria. Entonces, por el tipo de palabras que nos está dando, situaciones problemáticas y formas de solución, entendemos que solamente nos queda como posible respuesta el de matemáticas. Él es el enfoque y se refiere al enfoque de matemáticas. Muy bien, durante el examen también es necesario observar si la respuesta coincide gramaticalmente con la pregunta. Ejemplo, si la pregunta es de género masculino y la respuesta está en femenino, entonces pues no es la correcta. Bien, continuamos con el siguiente reactivo, el reactivo número 2. Estamos en competencias docentes todavía. Me voy a permitir leerlo, lo que es la base, ¿sí? De acuerdo con el propósito de la asignatura de historia, identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para fortalecer su identidad y conocer y cuidar el patrimonio natural y cultural. Ordene las actividades que contribuyen a su logro, tomando como base la secuencia el himno nacional. Número 1. Y aquí en la lectura del 1 al 4, recuerden que estamos analizando competencias docentes y estamos analizando un plan de clase con su actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad cierre. ¿Qué pondríamos a hacer primero a nuestros alumnos? ¿Qué pondríamos a hacer después? ¿Y qué pondríamos a hacer al final? Esa sería la estrategia, pensar como un plan de clase, que es lo que está siendo evaluado aquí. Muy bien, vamos a ver. Solicitar a los alumnos que busquen en un diccionario las palabras que no entienden y las pongan en contexto. 2. Solicitar que los alumnos realicen el siguiente ejercicio. Si tuvieran que escribir un himno a la patria, ¿qué escribirían? Y discutir por qué escribirían eso. Número 3. Pedir que lean la primera estrofa y digan si en términos generales la entienden y proceder de la misma manera con la segunda estrofa. Número 4.
Fomentar la participación con preguntas como ¿de qué acero se habla? ¿Por qué se habla de guerra? ¿Por qué se usa la palabra bridón y no brida? ¿Quién es el sujeto de la oración? Perdón. Bien, tenemos entonces en las opciones, inciso A, B y C y D, una serie de opciones a partir de qué es lo que vamos a hacer nosotros primero. Inciso A, primero haremos el número 2, solicitar que los alumnos realicen el siguiente ejercicio. Inciso B, ¿qué sería lo primero? Pedir que lean la primera estrofa y digan si en términos generales la entienden. Inciso C, también nos da la opción número 3. ¿Sí? Inciso D, número 4, fomentar la participación con preguntas como ¿de qué acero se habla? ¿Por qué se habla de guerra? Recuerden que aquí el tip es identificar en la secuencia didáctica qué ponemos a hacer a nuestros alumnos al inicio, en el desarrollo y en el cierre. Vamos a analizar las opciones de cierre, los números finales. Inciso A nos da el número 4, inciso B nos da el número 2, solicitar que los alumnos realicen el siguiente ejercicio. Inciso C nos da el número 1, solicitar a los alumnos que busquen en un diccionario las palabras que no entiendan. Y inciso D nos da también el número 3, pedir que lean la primera estrofa. Bueno, como ustedes podrán ver, la opción que tiene más congruencia en la secuencia didáctica sería la opción B. En esta opción B, nosotros encontramos la secuencia con la cual da respuesta a lo que nos está pidiendo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? En este caso, de acuerdo con el propósito de la asignatura de Historia, identificar elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para fortalecer su identidad y cuidar el patrimonio natural y cultural. Y dice aquí, ordenar las actividades que contribuyen a este logro, ¿verdad? Muy bien, la respuesta correcta ahí sería el inciso B. Bien, pasamos al siguiente reactivo. Estamos en este reactivo todavía en competencias docentes. En este reactivo vamos a señalar lo siguiente, dado que en el reactivo tiene lo que es la base, ¿sí? Y en la siguiente tenemos las opciones. Lo voy a explicar así de la siguiente manera, dado que no tenemos la base y las respuestas en uno solo, los voy a explicar de esta manera. Muy bien, ¿qué es lo que nos pide? Dice, un grupo de quinto grado obtuvo los siguientes resultados en la asignatura de español en la evaluación enlace, ¿sí? ¿Qué nos pide? Seleccione la estrategia que debe seguir el docente acorde con el enfoque de la asignatura que permita dar solución al problema, ¿sí? Muy bien, como podemos ver, aquí están los aspectos: conocimiento del sistema de escritura y ortografía, su promedio es 53.28, aspectos semánticos y sintácticos de los textos, su promedio es 43.26, comprensión e interpretación, promedio 55.16, propiedad y tipos de texto 60.44, búsqueda y manejo de la información 43.08. En el siguiente reactivo nos pide que nosotros seleccionemos la estrategia que debe seguir el docente acorde con el enfoque de la asignatura que permita dar solución al problema. ¿Cuál es el problema? Un grupo de quinto grado obtuvo los siguientes resultados en la asignatura de español en la evaluación enlace. ¿Cuáles son los aspectos? Muy bien, conocimiento del sistema de escritura y ortografía 53.28, aspectos semánticos y sintácticos de los textos 43.26, comprensión e interpretación 55.16, propiedades y tipos de texto 60.44, búsqueda y manejo de la información 43.08. Muy bien, tenemos también la serie, en este caso, de incisos para que nosotros escojamos la respuesta correcta. Vamos a ver aquí de cada uno de los
aspectos, ¿cuáles son las palabras que podemos nosotros destacar? ¿Sí? Nosotros podemos destacar aquí, por ejemplo, el aspecto semántico, ¿sí? En este caso, la palabra comprensión e interpretación, y vamos a relacionarlos con cada uno de los incisos. Por ejemplo, el inciso A, implementar estrategias didácticas, y aquí nos dice prácticas sociales de lenguaje. ¿Sí? En el inciso B podemos destacar los ejercicios ortográficos. En el inciso C, diversos tipos, bueno, desde los proyectos didácticos y también lo que son diversos tipos de texto, diversos textos. Y en el inciso D, lo que viene siendo semántica, la palabrita semántica. Muy bien, si nosotros relacionamos la base con la información que se nos da, nosotros diríamos que el inciso B, por los ejercicios ortográficos, puede ser que corresponda a la parte de conocimiento del sistema de escritura. Entonces el inciso B sería para acá, ¿sí? El inciso C sería propiedades y tipos de texto. Propiedad y tipo de texto. De manera tal que nosotros, aquí nos dice, seleccione la estrategia que debe seguir el docente acorde con el enfoque de la asignatura que permita dar solución al problema. ¿Cuál es el principal problema? Búsqueda y manejo de la información, porque es donde han salido más bajos, ¿sí? ¿Por qué el inciso? Bueno, ya vimos aquí que aquí en el inciso D también nos maneja algunos aspectos a trabajar, la semántica y la ortografía, pero vamos a ver por qué la respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué es el inciso A? Y el tip aquí viene, es la más inclusiva, ¿sí? El inciso B solamente trabajaría ejercicios ortográficos. El inciso C solamente tipos de texto. El inciso D se trabajaría a través de semántica, pero el inciso A implementa estrategias didácticas a partir de las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, ¿cuál de las cuatro opciones es la más inclusiva, la que completa y que podemos desarrollar nosotros todos estos aspectos de la asignatura de español? Pues definitivamente es el inciso A. Si una de las respuestas es notablemente más larga, puede ser esa la opción correcta. También se nos puede presentar esa situación. Muy bien, este reactivo se refiere a los niveles de conceptualización de la lectoescritura. ¿Cómo concibe el niño la escritura y qué es lo que representa el niño cuando se le dictan ciertas palabras? Aquí dice, del siguiente texto, elaborado por un alumno, seleccione la etapa por la que transita en la apropiación del sistema de escritura al dictarle las palabras pez, ratón, perro, gusano, ballena, tortuga y mariposa. Podrá ser la etapa silábica, podrá ser la etapa silábico-alfabética, podrá ser la etapa presilábica, podrá ser la etapa alfabética. Muy bien, vamos a desglosarlos. Uno de los errores que dentro de la educación aquí normal, al yo dar el curso de español y su enseñanza o procesos de alfabetización, los alumnos se iban siempre por el inciso A, ¿sí? Una etapa silábica. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos aquí la palabra tortuga, ¿sí? Vamos a regresarnos. Si vemos aquí la palabra tortuga, y recuerden que cuando está en la etapa silábica se refiere que para cada sílaba el niño representa una letra. Entonces aquí sería tortuga, que pues es la etapa silábica, ¿sí? Mariposa, vamos a ver, mariposa, son 4 sílabas, aquí son 3 sílabas, es la etapa silábica, ¿sí? Se puede cometer ese error, pero
También maneja un subnivel entre lo que es silábico y el alfabético. Los autores manejan una etapa intermedia en esa transición entre no ser completamente alfabético ni ser solamente silábica. Manejan la etapa de silábico alfabético. Vamos a ver si este caso corresponde a esa inciso B. Para la primera palabra, que es pez, sí, pues tenemos aquí prácticamente completa, bien escrita. Quiero hacer mención que aunque tiene error ortográfico la palabra pez, aunque tiene una repetición de las letras, de la letra E, se toma como una palabra silábica, alfabética, perdón. En el caso de la palabra ratón, fíjense cómo la primera sílaba, ratón, ¿sí? Corresponde, la primera sílaba es alfabética y la segunda sílaba es pues silábica, ¿verdad? De manera tal de que ya tenemos para darnos el inciso B. La tercera palabra, que es perro, perro, repito, aunque hay un error ortográfico, se toma como alfabético la palabra. Por lo cual, la respuesta correcta sería el inciso B. El niño se encuentra en una etapa, en un nivel de conceptualización de la lectoescritura silábico-alfabética. Ya una vez que se contestó el examen, es importante que nos demos un tiempo de 10 o 15 minutos aproximadamente para poder asegurarnos el haber contestado todas las preguntas. Debemos de estar muy seguros de no dejar preguntas sin contestar. Ya aunque se conteste por eliminación, tiene alguna probabilidad de que la respuesta se tome como correcta. También es importante no salir antes del término del tiempo del examen, es decir, hay que aprovechar todo el tiempo que se les está dando. En algunas ocasiones puedes terminar media hora antes de que te quiten el examen y a veces por el cansancio o por la presión de que ya te quieres ir o te tienes que ir, entregas el examen. Hay que aprovechar estos 5, 10, 15 minutos que te sobraron para dar la última revisión al examen y estar completamente seguros que ninguna pregunta quedó sin contestar. Como previamente les habíamos mencionado, hay algunas preguntas que si ustedes consideraron que no eran fáciles de contestar, las señalaran. Tienen que hacer una revisión nuevamente para ver si ninguna quedó sin contestar. Y como les vuelvo a repetir, es preferible que la contesten, aunque no estén seguros de la respuesta, porque todavía tienen una probabilidad de que esa sea la respuesta correcta, a que la dejen sin contestar, porque entonces se tomaría ya como una respuesta incorrecta. Y ese sería el fin de las estrategias para contestar un examen de oposición.